les estoy muy agradecido por la atención. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias. Gracias, Luis. Podemos abrir los micrófonos y podemos aplaudir agradeciendo mucho a Luis. Verdaderamente muy bueno. Yo voy a iniciar la serie de preguntas, que seguramente vamos a tener varias, pero me gustaría que nos dieras alguna buena noticia con respecto a Argentina, si es que podés. Bueno, desde el punto de vista, siempre somos muy optimistas, por eso trabajamos en uranio, particularmente trabajo en algo que quiero realmente y que confío y soy extremadamente pronuclear, porque creo en la energía nuclear y creo en el ciclo productivo del uranio. En lo que hace a la generación nucleoeléctrica no tenemos por qué no ser optimistas, porque Argentina es un país nuclear donde no solamente tenemos generación nucleoeléctrica, sino un amplísimo campo de aplicaciones en lo que son las ciencias nucleares, de aplicaciones de la tecnología nuclear, en la agricultura, en la medicina, y a través de la transferencia de conocimiento a través de nuestros institutos universitarios de enseñanza nuclear. Lo que hace la generación nucleoeléctrica, recordemos que Argentina, además de finalizar Atucha 2, mismo después de Fukushima, tenemos en construcción el prototipo de nuestro reactor de bandera, el CAREM, que va a estar listo en el 22, en el 23, y va a ser escalado a un CAREM modular comercial de 120 megas. Y también tenemos en construcción el reactor de investigación y desarrollo, es decir, un reactor para producción de radioisótopos, no para generación nucleoeléctrica, pero otra importante función de la tecnología nuclear, es decir, la producción de radioisótopos, el RA10, que va a ser posiblemente el mejor reactor de este tipo en el mundo. Es decir, tenemos muchas cosas positivas de las que hablar. Ahora, también me entristece a veces y lamento que el país no pueda producir uranio, no se haya podido avanzar en los proyectos productivos de uranio, y la producción de uranio haya cesado en el año 97, en su momento por motivos económicos, para mí equivocados, pero bueno, fueron motivos económicos, pero pasó ya mucho tiempo, 22 años que la Argentina no produce uranio y lo estamos importando con todas las connotaciones negativas que tiene la importación de uranio en términos de seguridad nuclear. Además de lo que significa las erogaciones en dólares de un elemento crítico, estratégico para nuestro país, porque somos usuarios de energía nuclear, y que podremos producirlo en los depósitos argentinos. Algo más que te quería comentar, siempre dentro del optimismo como argentino, es que según la conversación de Guillermo Pensado, Argentina está importando más o menos 50 millones de dólares que podrían dejar de importarse porque tenemos toda la línea completa. Es decir, ¿qué significa la línea completa? Que podemos llegar desde la mina a producir la energía, es decir, fabricar todos esos pasos que nos explicaste muy bien. Por lo tanto, esa capacidad para cubrir todos los pasos es una fortaleza que tenemos en nuestro país. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, por un lado está la cuestión económica de la erogación que implica. En este momento, si lo anualizamos, equivale a unos 30 millones de dólares lo que se gasta por importar el uranio. Pero además no es necesariamente más barato del uranio que podríamos producir en el país, porque siempre se tiende a compararlo con el precio en el mercado de spot, pero es un poco, no es la ecuación acertada, porque tenemos que adicionarle los seguros, los impuestos y el costo mismo del transporte. El hecho de traerlos de países remotos como Kazajstán, como Canadá, donde esos factores juegan un rol muy importante a la hora de, de lo que sale el tambor de concentrado de uranio puesto acá en el puerto de Buenos Aires o en la fábrica de conversión a O2, la planta de purificación de la ciudad de Córdoba. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que implica, más allá del mero hecho de me dan los tambores de uranio, le pago los 30 millones de dólares a quien sea el intermediario o de manera directa al productor, como ocurrió este año a Kazajstán, que se lo compró directamente Argentina a Kazatomprom. Ese dinero puesto en el territorio tiene un efecto multiplicativo muy importante en términos de lo que eso significa para la economía local, local, provincial y nacional. Es decir, no es solamente es mucho más lo que implica para el país esos 30 millones de dólares que se pagan al exterior. Además, un depósito como Cerro Solo, donde podría ponerse en producción y cubrir largamente la demanda de uranio, implica una inversión inicial de unos 150 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando del mismo rango económico. Es decir, el dinero que se gasta en importar el uranio en 5 años se podría invertir en el país y en esos 5 años poner en producción un depósito. Es decir, el tema no es económico, no es económico, no pasa por lo económico, ni por la viabilidad técnica, que si bien hay que desarrollar esa viabilidad en los depósitos argentinos, que todavía no se tiene, pero no creo que sea la limitante pasa por otro lado, pasa por los condicionamientos sociales, los condicionamientos socioambientales. También un proyecto como Amarillo Grande, ya que lo mencionaste a Guillermo de Blue Sky, también anda en ese orden de magnitud para ponerlo en producción. Y con un depósito en producción en el país, del tipo Amarillo Grande, en el futuro, Cerro Solo, mismo Sierra Pintada. Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza, que tienen cerca, se produjo la mayor cantidad de uranio que utilizó el país, 1.600 toneladas de las 2.600 históricas que se produjeron. Y hay, como recursos identificados, 10.000 toneladas, es decir, que se ha aprovechado una pequeña proporción de todo el uranio que hay en Sierra Pintada. Y otra cuestión que no quiero dejar de puntualizar, la incidencia de la materia prima, ya dijimos que es bastante baja a nivel mundial. Y en la Argentina, con el tema de la importación, lo que sea, haciendo un cálculo ponderando distintas variables, pero no supera en ningún caso el 7% de lo que es el costo final, el costo total de la generación nuclear eléctrica, es decir, es un valor muy subordinado, muy subordinado. Y en particular un proyecto de la CONEA no, no reparte dividendos. Los impuestos que puedan estar involucrados vuelven, sea al Estado provincial, al municipio, a la nación. Es decir, más allá del impuesto que, sí, que se debe pagar en un proyecto que realice la CONEA a través de un fideicomiso, de una empresa, eh, de, una, de una empresa transitoria, o mismo como Estado Nacional, eso le vuelve a la sociedad, le vuelve a los distintos estados.
Es decir, en muchos, no es económico el problema, para nada. No pasa por la economicidad. No pasa por la economicidad. En mi parte quiero hacerte una última pregunta que no me quedó claro. Sí, Raúl. No sé si vos tuvieras que aconsejar, si vos tuvieras que asesorar, ¿qué camino tomar? Si el camino del UO2 o el camino del hexafluoruro, ¿cuál aconsejarías para que te salga un costo de energía más barato? Quizás, o sea, estoy viendo la gente, algunos de los participantes, no soy la persona indicada para responder esa pregunta, pero sí voy a tratar de hacer un pequeño aporte, pero desde el punto de vista de lo que pienso, pero no soy autoridad para, veo que está Barceló, que están, no, son personas más autorizadas para hablar concretamente de este tema. Pero la Argentina, digamos, ya está embarcada en el uso del uranio enriquecido. No pasa por la elección del Agualonguán o del Nuevo Candú. Ya está embarcada en el uranio enriquecido porque el CAREN, nuestro reactor de bandera, lleva uranio enriquecido. O sea, el combustible del CAREN es de uranio enriquecido. Eso quería un poco puntualizar. Y a nivel general, a nivel opinión, cada país debe consensuar, debe ver técnicamente la alternativa viable y sustentable y debe terminar haciendo lo que le conviene al país. En el mundo vimos que la potencia instalada de generación está ampliamente dominada por el uranio enriquecido. Un pequeño porcentaje utiliza uranio natural, que vos mencionas, Raúl. Hay reactores de uranio natural y agua pesada, digamos, en Canadá, en la India, China, Pakistán, si mal no recuerdo, en la Argentina. Pero la Argentina debe elegir, debe consensuar qué es lo que le conviene al país. No porque el mundo hay mayor cantidad de reactores de uranio enriquecido, tiene que optar por esa línea. Pero también recalco que la Argentina ya está embarcado en el combustible de uranio enriquecido, porque es el combustible que utiliza el CAREN. Quería comentar una Eh, cosita. Ya les dejo a los demás para que hagan las preguntas. Pero te quería comentar, Luis, que un participante muy importante del Ateneo de Amigos de la Ciencia, que vive en Alemania, y es Osvaldo Peinado, que es un mendocino que hace 20 años que vive en Alemania, es director de la Agencia Espacial Alemana, nos comentó acerca del auto eléctrico. Dice, sí, evidentemente el consumo de combustibles fósiles va empujando cada vez más al uso del auto eléctrico. Pero si Alemania tuviera que pasar a todos sus autos que se manejen con electricidad, no le alcanzaría la producción que actualmente tienen para otros usos, sería todo para autos eléctricos. Entonces, nosotros de ahí deducíamos con él que evidentemente el camino tiene que ser la energía nuclear, porque no, como para ir dejando ya los combustibles fósiles como fuente de energía. Sí, es una cuestión que hay un consenso mundial que sin energía nuclear como energía de base es imposible alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Creo que eso lo resume un poco, pero por otro lado, también opino que hay muchas reservas, muchos recursos de gas, de petróleo y de carbón inclusive, que no veo el punto que los países que lo poseen vayan a renunciar a utilizarlo, si no hay una política de Estado o mundial de mayor consenso. Soy muy sincero en eso, ¿no? No creo que los países, digamos, vayan a renunciar a utilizar ese recurso, lo mismo en el país. Nosotros también estamos
digamos, embarcado en lo que es energía nuclear, nuevos reactores, aumentar la capacidad instalada, mantener al menos el porcentaje de participación en la matriz energética. Hoy en día la electricidad, bueno, núcleo eléctrica, alcanzó el récord histórico que venía del 98, del 11% en abril. Me olvidaba de decir si teníamos por qué alegrarnos, pero bueno, disculpa, me había olvidado. Pero también estamos desarrollando vaca muerta. Y también estamos, en cierta forma, subsidiando por algunos contratos, bueno, que no le ha ido muy bien, pero las llamadas energías renovables, que también es renovable es el combustible que utiliza, o sea, es renovable el viento, es renovable el sol, por llamarlo de alguna manera, pero todo el material que involucra no es necesariamente renovable, porque lleva mucha minería. Lleva mucha minería, bueno, por suerte para los geólogos. O sea, vamos a buscar uranio, buscaremos elementos críticos ligados a las renovables, pero quiero significar que siempre hay una cantidad muy importante de minería. Y socialmente, a veces está muy sesgada hacia la opinión favorable hacia las renovables, pero al mismo tiempo, ese mismo público, ese mismo stakeholder, es antiminero. Entonces, ¿de dónde va a provenir el material para sustentar el desarrollo de las renovables? Que me parece bien. Yo soy pronuclear, pero entiendo que la solución es la utilización de una matriz energética diversificada entre la hidro, otra energía también no contaminante, de base, importante, pero supeditada a los cambios climáticos, la energía nuclear, también una energía limpia, confiable, y también las renovables tienen que ocupar un lugar importante, pero son intermitentes. Y la capacidad de almacenamiento requerida es muy grande. Y la cantidad del backup requerido también es muy alto. Entiendo que la matriz diversificada es lo más sustentable, hablando al menos para nuestro país, y también lo que se habla, lo que se trata de consensuar a nivel mundial en los ámbitos del Organismo Internacional de Energía Atómica, de la Comisión de las Naciones Económicas de las Naciones Unidas para Europa, de las Naciones Unidas mismas. Te interrumpo un minuto porque veo que se están retirando de la reunión algunos participantes y siempre hacemos no solo el agradecimiento grande hacia vos, Luis, sino a todos los participantes y principalmente también a la UTN, que nos brinda un gran apoyo al Ateneo Amigos de la Ciencia y en este momento principalmente nos brinda el Zoom, que nos permite tener estas charlas sin tener que interrumpir cada 40 minutos. Esto quería decirte. Tenemos presente al vicedecano, Ricardo Fuentes, y al secretario de egresados y de extensión, Luis Blanco. Así que ellos son autoridades de la UTN y agradecemos a través de ellos porque el apoyo que nos brindan al Ateneo es muy grande y lo agradecemos siempre. Muy agradecido. Gracias. De mi parte también, muy agradecido. Luis, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos a Gabriel Barceló que levantó la mano. Le invitamos a participar. Gabriel. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luis. La charla fue excelente. Realmente es un paquete de información que es imprescindible en todas estas discusiones, porque inevitablemente en algún momento esta discusión tan compleja, que es el tema del futuro nuclear argentino, pasa también por, bueno, ¿dónde vamos a sacar el uranio, ¿no? Es decir, más allá de los problemas políticos que tenemos, que sabemos por dónde viene y de dónde se originan,
hay que tener una opción, digamos. Y por ahora viene bien la opción, tenemos a dónde recurrir, y me parece que un dato importante es la cantidad de países que vos contás que son proveedores, ¿no? Es decir, eso te da una amplitud de posibilidades respecto de la provisión del uranio como torta amarilla, ¿no? Como U3O8. Yo tengo una posición, ¿sabes?, tomada, es el tema de la línea futura y cómo seguimos, ¿no? Porque nosotros tenemos una capacidad de enriquecer uranio que está bastante limitada. Primero porque es una escala muy chica, segundo porque es una tecnología que es cierto que es cara, es más antigua, pero nos ha venido hasta ahora posiblemente garantizando proveernos del uranio enriquecido que necesitamos para los reactores de investigación que ha vendido INVAP estos años. Pero lo que pasa es que no es la misma la situación si nos vamos a una posibilidad de proveernos de combustible para una central de potencia o para muchas centrales de potencia. Seguramente que para el prototipo del CAREN vamos a poder tener el uranio enriquecido, pero si tratamos de exportarlo, yo tengo mis dudas de que sea tan fácil, sobre todo teniendo en cuenta que los 6 países o 7 que comercialmente están vendiendo servicios de enriquecimiento, además, en general, están ofreciendo o están sacando al mercado o están por sacar al mercado reactores small and medium, es decir, reactores pequeños y modulares, como el CAREN, ¿no? Es decir, serían competencia del CAREN. No estoy muy seguro que además podamos asegurarnos un contrato de provisión de combustible para nuestros reactores o asegurárselo a aquel país que vaya a comprar el reactor. Entonces, para el CAREN, a mi juicio, el hecho de que trabaje con uranio enriquecido, todavía, y mientras no tengamos una capacidad propia de enriquecer uranio, es un problema. Es decir, justamente, es un problema. Es decir, lo cual no quiere decir que haya que parar, todo lo contrario, hay que seguir porque es un concepto revolucionario, es todo nuestro, creo que es importantísimo, pero yo levanto la bandera de esto. Además, tenemos que avanzar en el tema del enriquecimiento. Y eso tampoco va a ser fácil, porque si ustedes leen los condicionamientos que pone el Nuclear Suppliers Group, si ustedes leen las cosas que está diciendo el IFNEC, la International Framework for Nuclear Energy Cooperation, que lanzó Estados Unidos, las condiciones que pone el OIEA para recurrir al banco de combustible, que de por sí la creación del banco de combustible ya es una aceptación que, de hecho, el flujo de servicio de enriquecimiento puede no ser tan abierto como se supondría en un mercado, es decir, en un mercado abierto. Entonces, esto configura una situación en la cual incluso desarrollar la capacidad tecnológica de enriquecer uranio, que yo creo que estoy convencido que lo podemos hacer, tampoco va a ser fácil, porque hay mucha voluntad internacional de que no existan nuevos enriquecedores de uranio. Entonces, esto invita a pensar que hasta que no tengamos una capacidad de enriquecimiento creíble y segura, no es adecuado dejar las capacidades que tenemos en uranio natural, porque el uranio natural no solo podemos hacer todo el ciclo de combustible, excepto quizá el TREX, que en algún momento lo pudimos haber hecho y nos aparecieron los proveedores cuando lo pudimos haber hecho, excepto el TREX tenemos el ciclo de combustible, pero además podemos hacer todas las partes específicamente nucleares y ya se hicieron para embalse. Si tenemos la capacidad industrial instalada para fabricar las partes nucleares y tenemos la capacidad de fabricar el combustible. Entonces, dejar esas capacidades en este momento, además de ser una pérdida tremenda de inversión, es un riesgo grande para la seguridad energética argentina. Esa es la posición mía, ¿no? Gracias por el lugar que me dieron. Perfecto, gracias a vos, Gabriel. No, Gabriel, sí, quiero. Primero, es un gusto verte, Gabriel, y agradecerte enormemente que estés y tu aporte valiosísimo. A grandes rasgos sí, coincido, digamos, con lo que estás diciendo. Y también entiendo, quería hacer la salvedad del CAREN con el resto, pero lo explicaste muy bien.
entiendo también que el hecho de seguir con el tema de uranio natural, si bien no te lo puedo definir técnicamente porque no es especialidad, pero sí nos acerca a seguir dominando el ciclo del combustible nuclear. En el caso de seguir en la línea de uranio natural, porque veo más factible producir el uranio en los depósitos argentinos, ya tener una planta para purificarlo simplemente, porque es algo que conocemos, algo que hacemos. Y no veo factible, digamos, una cuestión, si no contamos con capacidad de enriquecimiento a gran escala, como vos lo apuntas, hacer como hace Brasil, que produce todo el uranio que necesita. Bueno, ahora hay una merma, pero hasta hace 3, 4 años se autoabastece en uranio, pero lo manda a enriquecer al exterior, luego lo regresa, lo veo como un circuito muy complicado, muy complicado. Es decir, que entiendo que la utilización de uranio enriquecido hacia gran escala o con otro reactor haría más difícil volver al dominio del ciclo de combustible nuclear de parte nuestra y se vería un poco dilatado, también postergada la puesta en producción de los depósitos argentinos. Pero también es a nivel opinión, digamos. Veo más fácil, digamos, seguir con lo que conocemos Además, años. el tema tiene cierta urgencia porque la planta pesada está parada desde hace como 2 años Otro punto. y se está deteriorando y se va a destruir y ese es el reaseguro, digamos, tecnológico para el ciclo nuestro. O sea que tenemos cierta urgencia en definir, en solucionar esto, ¿no? Si queremos mantener la capacidad, si llegamos a perder la planta de agua pesada, es decir, va a ser muy difícil de recuperar. La agua pesada también es un insumo que es seriamente cuestionado por los países centrales, ¿no? Así que no va a poder hacer abrir otra sin presiones internacionales. No, yo creo que es un momento crucial y bueno, yo me olvidé antes, quiero agradecer a la UTN, porque me parece una institución maravillosa, no solo por sus orígenes, sino porque además está en todo el país, ¿no? Y eso es una cosa que tiene un valor extraordinario. Alguna vez trabajé para la UTN tratando de coordinar esfuerzos de vinculación tecnológica, pero bueno, quería agradecer esta oportunidad de la Secretaría de Extensión Universitaria que me parece está siempre en el lugar adecuado, por lo visto, en la universidad. Nada, eso era, gracias. Gracias a vos, Gabriel, y vamos a pasar a la pregunta de Alberto Keitelman. Bueno, coincido totalmente con el planteo de Gabriel Barceló respecto de el hecho de que el dominio del ciclo de combustible es central para la Argentina y que hoy por hoy, si bien el uranio natural es un commodity, uno no sabe cuándo puede dejar de serlo. Lo que no es un commodity es el uranio enriquecido. Y justamente uno de los costados flacos del acuerdo por Hualong es que expresamente del lado chino se dice que en ningún caso se va a contemplar transferencia de tecnología para la obtención de uranio enriquecido y que los elementos combustibles de ese reactor a instalarse en principio como cuarta central en Atucha, va a ser provisto por ellos. Eso forma parte del acuerdo o del principio de acuerdo. Por lo tanto, digamos, es imprescindible el desarrollar la tecnología propia de enriquecimiento y pensar cómo en su momento la Argentina siguió el camino de la India, cómo ellos han combinado los dos tipos de reactores, pero una vez que tienen dominado los dos ciclos. Acá puede ser simultáneo. Pero coincido también con Gabriel, la propuesta de él de que todo ese tema da para otra charla. Pero quería referirme a la cuestión de la minería del uranio, que la CONEA
tiene un problema detrás de sí, que es la historia de los yacimientos que explotó, y que debería volver a explotar, pero sobre todo el caso de Sierra Pintada, donde hay una capacidad industrial instalada considerable. Tanto en Córdoba como en la propia Mendoza, y esto es lo que tiene ecos en Chubut, la verdad es que no se ha emprendido de forma consistente el tratamiento de los residuos que produce la propia explotación, y eso es parte del rechazo social que se produjo y es necesario encararlo. Más allá, no tengo digamos, muy claro cómo terminó lo de Malargüe, sé que se terminó el proyecto de remediación, pero en la provincia de Mendoza lo principal y la de mayor tonelaje es Sierra Pintada. Lo mismo en perspectiva la posibilidad de Cerro Solo. Yo creo que métodos como la lixiviación in situ son atractivos, pero para el caso de Mendoza, y seguramente para Chubut también, la utilización de agua es una limitación, porque es un bien muy preciado y escaso en esas provincias. Por eso creo que lo mencioné en la anterior charla que asistí de Luis, que fue la verdad que las dos exposiciones, esta también extraordinariamente completa y interesante, es el de explorar la biolixiviación, que requiere, y sobre todo en el caso de Sierra Pintada, que es un yacimiento superficial, el uso de bacterias ambientales, tanto como las que existen en la propia sierra. Hay dos tipos de bacterias que son biolixiviantes, que se usan en la biolixiviación del cobre y del otro lado de la cordillera desde hace muchos años. No es una técnica tan compleja, y los volúmenes de agua y la complejidad es bastante menor que lo que sería la lixiviación química, digamos, en profundidad. Y la otra cuestión es la remediación, que también se puede hacer por medio de bioremediación de las colas del tratamiento del mineral, con bacterias nitrato reductoras, que también son bacterias ambientales existentes en la misma sierra, enriqueciéndolas, etcétera. Bueno, hay técnicas. Yo no soy microbiólogo, aclaro, pero a partir de mi experiencia como corrosionista tuve contacto con uno de los científicos tecnólogos que desarrolló la producción, la biolixiviación en Alemania y en países del este europeo con éxito, y creo que eso sería una forma de destrabar, junto con el tratamiento de lo ya poluido, digamos, o que falta remediar, serían las dos maneras de destrabar, y sobre todo porque el Estado Nacional no tiene muchas herramientas frente a lo que establece la Constitución del 94. Está muy preso de la autorización de las provincias. Pero una manera que la CONEA podría destrabar sería a partir de encarar seriamente la remediación de lo que no se ha remediado, y de proponer, me parece, estas técnicas que no son técnicas, digamos, extravagantes, sino que hace más de 20 años que se han aplicado con éxito en Europa. Bueno, eso es todo lo que quería comentar. Gracias, Alberto. ¿Te parece que podríamos conseguir alguien con la experiencia en esa bioremediación para que nos enseñe un poco y podamos apoyar esos sistemas que son ecológicamente muy aceptados?
Bueno, en CONEA, mientras yo estuve 30 años en CONEA, pero no, obviamente no en este área, sino en el área del departamento de materiales, el que era viejo departamento de metalurgia de la CONEA, pero una de las personas que estuvo a la cabeza de estos desarrollos científicos técnicos fue un investigador alemán, que se llama Wolfgang Sand. Yo hace bastante tiempo que no tengo contacto con él, hace unos 10 años, pero seguramente si él no se ha retirado, seguramente hay gente en la Universidad de Duisburg-Essen que seguramente están siguiendo con el tema, pero bueno, se podría contactarlo. Me parece que una buena idea sería esa, ¿no? Pero bueno, eso es para la bioremediación. Pero para la biolixiviación, que me parece todavía más crucial para lograr que Mendoza, el principal yacimiento que tenemos entre manos en tonelaje y capacidad productiva y con capacidad industrial instalada es el de San Rafael. Me parece que habría que, esto que quedó trunco en CONEA ya por el 2004, 2005, que se pueda retomar. Bueno, sería interesante las dos cosas, ¿no es cierto? La Sí, biolixiviación tal y la cual. bioremediación. Con Tal esto, cual. San Rafael tendría una posibilidad enorme, ¿no? Tal cual, pero tenemos, desde CONEA tenemos que también mostrar mucha proactividad en ir solucionando lo que no se hizo bien, o sea, lo que se dejó a la buena de los elementos naturales, ¿sí? Bueno, Luis, en no sé si principio, querías... Sí, quería comentar. Primero agradecerle a Alberto la intervención y las inquietudes y lo que él conoce, básicamente. ¿No? Pero, por un lado, en lo que hace a la lixiviación in situ, que es la técnica productiva que se utiliza mayormente en todo el mundo, la CONEA tuvo un convenio de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica entre 2007, 2014, 2015. Personalmente estuve a cargo de la coordinación de ese programa, donde técnicos argentinos fuimos capacitados, visitamos centros productivos, visitamos centros que se encontraban también en situación de exploración de este tipo de depósitos, que es muy limitado a las areniscas permeables, areniscas que se encuentren en un acuífero confinado, areniscas que se encuentren en un acuífero, o sea, la mineralización que se encuentre en un acuífero totalmente saturado. También recibimos la visita de expertos internacionales que visitaron los sitios con mayor potencial para la lixiviación in situ. Y creo también que es hacia donde tendría que orientarse en gran medida la exploración de uranio. Por un lado, la lixiviación in situ, depósitos en areniscas, donde sea factible extraerlo de esa manera, y por otro lado también a depósitos superficiales que involucren costos más favorables y una viabilidad técnica factible y compatible para extraer el uranio. Eso es lo que hace la lixiviación in situ. También la lixiviación in situ se puede usar biolixiviación. De hecho, China lo está empleando a nivel, diría, semi-industrial y con muy buenos resultados. En lo que hace a los pasivos ambientales de los depósitos explotados en el pasado, bueno, es una realidad de las malas prácticas utilizadas. Lamentablemente es algo que ha pasado no solo en Argentina, sino a nivel mundial, y no solo en la minería del uranio, sino en la minería de otros metales.
Lamentablemente digo, porque eso también es lo que juega en contra a la sustentabilidad de otros proyectos mineros, lo que dan sustento a los movimientos antimineros, si bien son radicalizados en gran medida, pero le dan sustento. Y han sido malas prácticas. Si bien en el caso del uranio se han cumplido con todas las normas existentes, legales, y por suerte nunca ha habido un problema serio, si bien el sitio está contaminado, no ha trascendido esa contaminación a un problema serio para la sociedad, ni en un caso de los depósitos de uranio en Argentina, ni en los gigantes en Córdoba, ni en Sierra Pintada, pero es una mala práctica que lógicamente no es que debemos asumir, la CONEA la ha asumido, y tiene el programa de restauración ambiental de la minería del uranio. Mismo en Sierra Pintada se está abocado principalmente a la remediación de esos pasivos ambientales, que hoy en día sería impensado encontrarse con esa situación luego de poner en producción un depósito. Hoy en día no se podría llegar en un depósito nuevo, producir y que queden ya los pasivos ambientales, que debería existir un plan de remediación paralelo a la producción del material crítico. Eso, Sí, bueno, claro. ya está. Hoy en día es otro el esquema, son otras las legislaciones, otros los controles, y se ha avanzado muchísimo en estos aspectos. Es más, a nivel global la minería del uranio está considerada como lo más sustentable en el sentido de las tecnologías que aplica, y que además es una actividad doblemente regulada por las generales de la ley que hacen a la minería metálica o no metálica, pero además por todo lo que tiene que ver a la protección radiológica y seguridad nuclear. Es decir, que hemos tomado conciencia, la comunidad toma conciencia, ha avanzado. En Mendoza también, digamos, que costó mucho conseguir la declaración de impacto ambiental para avanzar de lleno en la misma remediación de los pasivos ambientales, dejando de lado por ahora la producción. Y en lo que hace a la biolixiviación, sí hay grupos en la CONEA que trabajan o han trabajado de manera reciente, Sí. tanto en la biolixiviación para la extractiva, como en la bioremediación de pilas existentes. Uno de los problemas que encontrábamos, porque un poco participé con un pequeño porcentaje de ocupación en esos proyectos, era la falta de sulfuros en Sierra Pintada. Pirita, sí. Claro, la falta de pirita. Entonces no de pirita que sea oxidada y transformada en ácido sulfúrico naturalmente, limitaba un poco el uso de algún tipo de bacterias, pero no le puedo dar, vos conoce mejor este tema, si has trabajado en eso, yo simplemente No, yo me soy acoplé de determinados corrosionista. grupos, claro. Soy corrosionista, pero por el hecho de que es un fenómeno de reacciones redox, Claro, el exactamente. investigador principal tuve contacto estando en CONEA y tuve relación muchos años con él, pero estaba al tanto del grupo donde estaba Patricia Silva Paula. Claro, puede ser también. Ahora hay grupos nuevos también que se están Claro, dedicando después a eso. surgieron otros Y grupos. se llegó a pensar de traer pirita de algunas escombreras, pero bueno, también es una complicación adicional. Creo que eso fue lo que limitó un poco ese proyecto, pero al margen, en la Igual actualidad, en Neuquén hay un montón de piritas. exactamente, pero en la actualidad, en lo que hace a Cerro Solo, estamos realizando estudios de laboratorio para la extractiva bacteriana, para un poco completar en realidad, porque tu aporte fue brillante, completar el panorama que vos nos ofreciste. Perfecto. Buenísima la intervención. No sé, Eduardo Cerdoch tenía hoy la mano levantada, y si no ya estamos pasados en el horario. Sí, Te dejo, gracias. Eduardo. No, simplemente era trasladar una inquietud que hace rato volcó un señor de nombre Jorge, que no se ve el apellido y tenemos varios Jorges. No sé si está presente, en todo caso, para que él lo diga personalmente, si no la leo del chat.
¿Está Jorge? Bueno, él justamente estamos hablando de pasivos ambientales y el mensaje dice así: buenas tardes, para otra oportunidad quizás sería interesante tratar el tema de la deposición de los residuos finales de la generación nucleoeléctrica. Si alguien de los que está presente puede aportar algo, bien. Si no, le daremos el gusto a Jorge buscar a ver quién puede hablarnos en otra oportunidad de eso. Muchas gracias, Luis. Aprovecho para saludarte, quedo a la escucha de los que puedan responder sobre esto. Yo creo que es una puerta abierta, digamos, esto, en el sentido de que vamos a tratar de buscar quienes puedan darnos muchos conocimientos de ese tema, de la bioremediación y la biolixiviación. Así, con más conocimientos, podemos ir trasladando esos aportes a la sociedad nuestra, que es lo que queremos hacer y es la función principal de este Ateneo que formamos todos. Así que no sé si alguien tiene más, si no, agradecemos nuevamente a Alfredo Pérez Rafaeli. Pero abrí el micrófono tuyo, Alfredo, porque ahí te escucho. Buenas tardes, ¿me escucha bien, Luis? Sí, bajito, sí, muy bien. Bien. Bueno, su exposición es excelente. Ya tuve la oportunidad de escucharlo en otros momentos cuando se hizo un webinar de la CONEA, ¿no? Y me gustaría si usted nos puede ampliar y comentar un poquito que sé que se está haciendo un proyecto muy cerca de Formosa, capital, unos 15 kilómetros aproximadamente, de una construcción de una planta nueva para ser trasladada a la de Córdoba. Y entiendo que si es así, sería bueno usted nos lo confirme, la ubicación estratégica. ¿Por qué en Formosa? Porque creo que hay un yacimiento no de mucha importancia, pero que tiene mucha cercanía con un yacimiento que estaría ubicado en Paraguay. ¿Es así? Sí, me dijeron que era el club de amigos, pero me están tirando preguntas que son comprometidas para, ¿no? Fuego amigo estoy recibiendo, me parece. Pero no, se las voy a responder con franqueza. La decisión y compete un poco la compañía de OSIPEC. Córdoba actualmente tiene la planta que, digamos, convierte el uranio en O2, en realidad purifica el material que viene de la mina a determinada concentración de uranio, a un 80-82% de uranio, pero ese material requiere sacarle todas las impurezas y llevarlo a un UO2, uranio oxígeno 2 puro, que es el que va a servir para ser trasladado a CONOAR, en el centro atómico de Ezeiza, a hacer los pellets para el combustible nuclear. ¿Está bien? Esa planta, cuando inicia, está en un lugar desolado, digamos, pero con el crecimiento demográfico, la ciudad de Córdoba le envolvió a la planta. Entonces ha tenido, en épocas recientes, dificultades con la municipalidad para seguir operando. Si bien es una industria bastante limpia, que ha manejado bien sus efluentes, y nunca ha tenido un problema de contaminación, pero bueno, existía la necesidad que saliera de Córdoba. Se hicieron distintas propuestas inicialmente. Una, la CONEA compró en su momento unos terrenos cerca, en la provincia de Córdoba, en Río Segundo, si mal no recuerdo, que alguien me corrija, pero en Río Segundo había comprado los terrenos para trasladarlo a un lugar cercano, seguir operando, con todo el know-how de la gente también, porque con el personal que tenía en Córdoba, gente capacitada, pero no se contó con la licencia social para continuar ese proyecto. Cuando en 2000 la CONEA también empezó a tratar de reabrir Sierra Pintada 2000-2001, el proyecto era colocar esa planta mismo en el complejo Sierra Pintada, que tenía también, sería una ubicación apropiada, porque
el uranio se podría concentrar químicamente líquido. Por ahí no existía la necesidad de precipitarlo como yellow cake para después tener que volver a disolverlo, que es lo que hace Córdoba. Cuando iba el material de Sierra Pintada a Córdoba, que mientras San Rafael, el complejo minero San Rafael producía el concentrado de uranio, lo mandaba a Córdoba, el de uranoto de amonio lo mandaba a Córdoba. Entonces Córdoba, ese de uranoto de amonio, ¿qué hace? Lo tiene que disolver de vuelta. Lo tiene que disolver para purificar. Entonces ese paso por ahí se lo ahorraba, pero lo más importante es que la planta de UO2, pureza nuclear, quedaba el mismo complejo de la minería, es decir, un sitio ya impactado. Luego no fue adelante el tema de la reapertura de la mina, ustedes lo saben mejor que yo, y se buscaron otras alternativas, y se llegó haciendo un resumen, se llegó a la localización en Formosa, también un poco por cuestionamientos o por acuerdos políticos. El sitio que quizás también se evaluó, y la verdad no sé bien por qué no se tomó esa decisión, era el mismo centro atómico o bien alguna localización en la provincia de Buenos Aires, porque por más que nos pese, Argentina va a seguir importando uranio por 8 o 10 años más. Lamentablemente es así, pues los tiempos mineros que se necesitan para desarrollar los depósitos argentinos y ponerlo en producción son grandes. Entonces, lamentablemente digo, pero realmente, por más que nos pese, para ser objetivo, 8 años mínimamente Argentina va a seguir importando uranio. Eso implica que el tambor de concentrado va a seguir llegando al puerto de Buenos Aires. Actualmente llega al puerto de Buenos Aires y va por tierra a Córdoba. Entonces, ese material sería mejor que ya que llega al puerto de Buenos Aires, vaya a un lugar cercano a la planta de combustible de Conoar, porque a la larga el material tiene que volver a la planta de combustible de Conoar. Es decir, que actualmente, si viene uranio del exterior, llega a Buenos Aires, no sé por qué otra vía, pero tiene que llegar a Formosa. Y después de Formosa tiene que ir a la planta de combustible. O sea, desde desde el punto de vista logístico, no sé, pero quizás hay cuestiones técnicas que desconozca por qué se tomó esa decisión. El tema de Paraguay sí es cierto, pero entiendo que la decisión de construir la planta en Formosa no está vinculada a la existencia de los depósitos de Paraguay en los que trabajé, digamos. Trabajé con un convenio con el organismo internacional en esos depósitos, pero sí, existen depósitos de uranio en Paraguay, 2 depósitos, Yuti y Coronel Oviedo. Yuti tiene el orden de 4.000 toneladas de uranio como recursos identificados, que los estudios preliminares indican que serían explotables por lixiviación in situ. Y la compañía que trabaja en Paraguay, que es la propietaria de los derechos de estos depósitos, es una compañía que produce uranio, o sea, no es una junior, produce uranio en Texas, es decir, que conoce la tecnología por lixiviación in situ. Lo que a veces especulamos o presentamos como alternativa, que si ese uranio se produce por lixiviación in situ, podría ser transportado una vez que se recupera el líquido por resinas de intercambio iónico, o bien esas resinas de intercambio iónico pueden ser eluidas en Paraguay para transportar menos material, pero que no requerirían precipitar el uranio, es decir, no requerirían una planta para precipitarlo y convertirlo en yellow cake. Podría ser transportado como líquido a la planta de Ocitec, donde también se ahorraría, en Formosa, donde también se ahorraría un paso consistente en disolver de vuelta el yellow cake. Pero son especulaciones, digamos, yo lo presento como alternativa, como en términos de prospectiva. Habría que analizar la viabilidad técnica de esto,
Si bien este tipo de transporte se hace a nivel mundial, se hace en Australia, se hace en Estados Unidos, porque no todas las plantas de lixiviación in situ tienen una planta de fabricación de yellow cake ahí al lado. Hay una planta de yellow cake con varios depósitos de lixiviación in situ, con camiones cisterna transportando las resinas impregnadas en uranio, o bien directamente el diluido, es decir, el hecho de lavar esas resinas una vez que ya han tomado el uranio, llevarla a esa planta de producción de yellow cake, pero no se puede tener una planta de yellow cake por cada depósito de lixiviación in situ. Eso es lógico, ¿no? Gracias, Luis. No, gracias. Estamos ya pasados en tiempo, pero Eduardo Cerdoch. No, estamos hasta las 7:30, no te preocupes. Yo Perfecto. siempre hago una reservita porque siempre pasa esto, que por ahí se prolonga la... No, es para pasar un aviso cortito. Resulta que hoy, singularmente, hemos tenido una demanda de ingresos a la sala de Zoom muy sobre la hora, incluso algunos lo pidieron pasadas las 17. Entonces yo eludí un paso para poder darles ingreso, les pasé el link. Pero quieran saber que nosotros tenemos una declaración de principios que es menester que todos la lean para que nos conozcan y conozcan la filosofía de este Ateneo. Y va a ser remitida a estas 11, 12 personas que ingresaron en el último momento, a los cuales por supuesto que no le íbamos a negar la entrada hoy, para que dejemos todo en condiciones. Es como quien les dice, bueno, estos son nuestros términos y condiciones. Así que bueno, era eso lo que quería avisarles, porque es importante para nosotros que todos estemos en conocimiento de cómo trabajamos y qué es lo que perseguimos. Muchas gracias. Bueno, personalmente quiero agradecer a Luis López por la charla. Te invité, Luis, te agradezco, realmente creo que todo el mundo ha disfrutado, ha habido mucha participación a lo largo de toda la charla y estas preguntas está bueno hacerlas y tenerlas, aunque a veces uno no es especialista porque no hay mucha gente a quien preguntarle de estos temas. Entonces, lo que sabemos algo del tema, creo que, bueno, tenemos que ayudar a traer algunas certezas. Raúl, no sé si te dejo para el cierre. Bueno, como no, ya hemos hecho los agradecimientos y volvemos a repetirlo, pero verdaderamente creo que la idea original del Ateneo es poder hacer un pequeño aporte, aunque sea a la sociedad, aunque sea un granito de arena, pero que la sociedad tenga mayor conocimiento científico de las cosas. Y cuando se discutan estos temas, sobre todo a veces en la prensa, uno ve que el periodismo puede no informarse bien, nosotros tener el cuidado para que se tengan siempre respuestas científicas profundas. Y ese es el aporte que nosotros queremos hacer siempre. Por eso es que agradecemos a los que nos brindan estos conocimientos, como hoy ha sido vos, Luis, y agradecemos a todos los participantes. Así que el último aplauso te lo damos a vos, Luis. Un aplauso para ustedes. Aplauso para el Ateneo. Bueno, gracias. Excelente iniciativa y Guillermo, Raúl, muchísimas gracias por invitarme y un placer y a disposición para los que pueda humildemente colaborar desde la comunidad o desde mi persona. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias otra vez, Luis. Y siendo que sos el anfitrión, te dejo a vos cerrar, Luis, el Zoom de hoy, ya que vos tenés la llave maestra. Bueno, me encargo de apagar la luz. Dale, buenísimo. Chao a todos. Chao. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Abrazo y gracias a todos. Abrazo, Luis. Chao, Hugo. Gracias.
A vos.